La familia desconoce su paradero. Su propia hija admite que jamás imaginó que su madre simplemente desaparecería. Hoy analizaremos nuevas pistas juntos. Debo ser muy franco antes de profundizar en el tema, porque han surgido muchísimos datos nuevos que requieren atención. Se han producido varios giros importantes en el expediente durante las últimas 24 horas. Algunos de estos nuevos hallazgos fueron totalmente inesperados para nuestro equipo de investigación. Les presentaré los puntos clave del caso para entender por qué cada minuto de este análisis es vital. En primer lugar, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera. Estos son agentes federales encargados de hacer cumplir la ley. Son oficiales juramentados que trabajan en colaboración directa con el Departamento de Justicia. Han decidido hacerlo público mediante un comunicado en redes sociales solicitando oficialmente la ayuda de todo el país. El objetivo principal es identificar y localizar un misterioso velero desconocido. La embarcación estaba atracado junto al Soulmate, el yate de la pareja, durante la noche exacta en que se perdió el rastro de Lynette. Exploraremos el significado de este hallazgo y lo que el dueño de ese velero podría haber presenciado esa noche. Punto 2. Realizaremos una inspección visual del Soulmate de arriba a abajo, centímetro por centímetro. Utilizaremos registros de un canal especializado en barcos, donde un experto navegante documentó previamente esta misma embarcación privada. Él recorrió el interior del yate antes de la compra, registrando meticulosamente el sistema de electrónica y la cubierta. El rastro forense y el estado del bote auxiliar resultan ser datos realmente impactantes para el caso. Si se confirma que el testimonio de Brian Hooker no se ajusta a la verdad, esa misma embarcación será la pieza clave que lo incrimine. Les mostraré las razones técnicas. Como tercer punto reconstruiremos la cronología de Brian sobre lo que ocurrió la noche en que Lynette se esfumó. Ustedes y yo examinaremos las partes de su propio relato que requieren ser analizadas bajo una nueva luz. Lo hemos planteado anteriormente y es necesario reiterarlo en este momento. La narrativa resulta poco convincente, pero dejaremos que los hechos probados hablen por sí mismos. Debemos recordar que por ahora Brian Hooker no enfrenta cargos criminales por estos hechos. Él ha negado categóricamente y sin ninguna ambigüedad cualquier tipo de conducta indebida o participación. Sus abogados defienden su inocencia. Nosotros basamos este análisis estrictamente en el seguimiento de las evidencias físicas. Cuestionamos cada detalle. Eso es lo que hacemos en este equipo de investigación. Comencemos con el peritaje. Notamos un interés creciente en este expediente por parte de muchos observadores nuevos. Esto indica que la historia tiene alcance. Sigan de cerca cada movimiento del caso. Activen las alertas oficiales. El caso se mueve rápido y nadie quiere quedarse atrás cuando surja una nueva pista. Avancemos ahora. Empezaremos estableciendo un perfil claro de quién es realmente la víctima Lynette Hooker. En este tipo de investigaciones, es fácil quedar atrapados entre las evidencias y los sospechosos. Ustedes y yo no debemos olvidar nunca a la persona real que está en el centro de este análisis. Lynette tiene 55 años, es madre y era una navegante con gran experiencia. Según los testimonios de sus allegados, ella finalmente había construido la vida que deseaba. Junto a su esposo Brian de 58 años, vivían a tiempo completo en su velero. Habitaban un balandro Morgan de 46 pies llamado Soulmate desde hace 4 años. 4 años. Decidieron vender absolutamente todas sus pertenencias materiales en tierra firme. Vendieron la casa y los muebles para vivir en el mar, documentando su viaje digitalmente bajo su marca privada. Al revisar minuciosamente los registros visuales que ellos mismos publicaron, vemos escenas practicando remo en Marsh Harbor y encuentros con tortugas marinas, risas y cocina solar. En las imágenes parecía la historia de amor perfecta.
Lucen como dos personas que se eligieron frente al horizonte infinito. Su último video público apareció hace apenas 2 días. Su última descripción en Instagram decía lo siguiente: que no iría a ningún lado por un tiempo. Pero la noche del sábado, 4 de abril de 2026, Lynette Hooker desapareció. Analicemos ahora el relato de Brian. Es crucial observar cada detalle, ya que examinaremos estas piezas juntos a medida que avance la investigación. Según la declaración de Brian, él y Lynette pasaron el 4 de abril navegando en su bote de 8 pies. Era la pequeña embarcación que usaban para trasladarse hacia el Soulmate. Comenzaron en Tahiti Beach, un punto poco profundo al sur de Elbow Cay, famoso por su bar flotante. Después cenaron y bebieron en el Abaco Inn, cerca de Hopetown. Alrededor de las 7:30 de la noche, subieron al bote para volver al Soulmate, que estaba anclado en Anats Bay. Nunca llegaron. Brian declaró a las autoridades que durante el trayecto el clima empeoró drásticamente. Los vientos subieron a más de 20 nudos y el mar se puso picado. Él sostiene que de pronto Lynette salió despedida de la embarcación. Esas fueron sus palabras literales, en una llamada grabada con su amigo Blaine Stevenson el 7 de abril. Una llamada, por cierto, que Brian no sabía que estaba siendo grabada y que Stevenson luego hizo pública. Su argumento fue que Brian no podía hablar por sí mismo mientras estaba bajo custodia. Brian sostiene que el motor se apagó porque Lynette llevaba el cordón de seguridad que cayó al agua con ella. Él asegura que le gritó desesperadamente. Afirma que lanzó un cojín de flotación hacia donde ella estaba. Según su versión, no pudo verla porque la luna aún no salía. Dice que ancló el bote y remó por horas hasta llegar a un astillero en Marsh Harbor. Llegó a las 4 de la mañana del 5 de abril, 8 horas después de que su esposa cayera. 8 horas. En todo ese tiempo nunca llamó al 911. Remó a tierra, atravesó la maleza, y solo entonces contactó a la policía. La hija de Lynette, Carly Ellsworth, se enteró de lo ocurrido por un mensaje de voz que Brian dejó 24 horas después de la desaparición. No fue una llamada, sino un mensaje. Carly cuestionó ante los medios cómo era posible perder a su madre así. Esa pregunta es la base sobre la cual construimos toda esta investigación criminal. Analicemos ahora lo que sucedió a continuación porque los eventos se precipitaron. Hay detalles aquí que la prensa suele ignorar, pero que para nosotros resultan fundamentales. Lynette fue reportada oficialmente como desaparecida el 5 de abril. Para el 8 de abril, apenas 3 días después, Brian Hooker ya estaba bajo custodia de la Real Fuerza Policial de las Bahamas. Su arresto fue ordenado por el comisionado asistente de policía, Advaro Dames. Dames informó a la prensa que el interrogatorio a Brian se basaba en ciertos indicios racionales. Existía una causa probable. Sin embargo, su abogada Terrell Butler mencionó algo que nos llama la atención. Ella afirmó que inicialmente su cliente creía que estaba declarando solo como un testigo. Él pensaba que simplemente estaba colaborando en la búsqueda de su esposa. Entregó una declaración voluntaria. Pero cuando la policía pidió interrogarlo nuevamente, él se negó a hacerlo sin su abogado presente. La tercera vez que lo llevaron, ya figuraba oficialmente como sospechoso. Permaneció detenido durante 5 días. 5 días. La ley bahameña permite retener a alguien por 48 horas y solicitar extensiones de 96 horas más. Se concedió esa prórroga solicitada. Un magistrado firmó la autorización, lo cual resulta bastante revelador. Esto indica que los investigadores requerían más tiempo. Mientras Brian estaba detenido, se ejecutó una orden de registro en el Soulmate. Se confiscaron varios dispositivos electrónicos que estaban a bordo. Toda esa evidencia está bajo revisión en este preciso momento. No sabemos aún todo lo que hallaron, pero usted y yo regresaremos a este punto clave al desglosar el rastro electrónico dejado en el barco.
El 13 de abril. La Fiscalía recomendó no presentar cargos todavía a la espera de mayores indagaciones. Brian fue puesto en libertad. Salió de la estación central en Gran Bahama, mostrándose muy afectado. Justo al día siguiente de su liberación, Brian Hooker concedió entrevistas a las principales cadenas de televisión nacionales, incluyendo a todas las grandes redes. Aseguró que no dejaría de buscar a su esposa. Afirmó que nadie le ordenaría detenerse y que Lynette representaba toda su vida, señalando que habían compartido casi la mitad de su existencia, describiéndola como alguien fuerte y expresando su firme creencia de que ella seguía viva. Al cuestionarle sobre su responsabilidad, él admitió ante los medios que su única tarea, su único deber real, era protegerla, algo que evidentemente no había logrado cumplir. Sin embargo, apenas unas horas después de esas declaraciones, Brian Hooker abandonó las Bahamas, tomando un vuelo directo hacia los Estados Unidos. Su abogado informó mediante un comunicado que su madre agonizaba y él debía estar presente. No desestimamos la enfermedad de su madre, pues su defensa notificó formalmente a las autoridades bahameñas. Eso está confirmado, pero analicemos esto con honestidad desde nuestra perspectiva técnica. Él juró ante todas las cámaras que ninguna autoridad superior le impediría seguir buscando a su mujer. No obstante, partió por cuenta propia solo unas horas después de esas palabras. Él sigue siendo sospechoso y mantenemos esta investigación totalmente activa. Actualmente, Brian está en Michigan, donde ya contrató los servicios de una segunda defensa legal, una abogada llamada Crystal Marie Hauer. Hasta el momento no enfrenta cargos formales. Él sostiene que es inocente, mientras que Lynette Hooker continúa desaparecida sin rastro alguno. Ahora usted y yo vamos a inspeccionar el interior del Soulmate para entender el escenario. Logramos reconstruir este recorrido gracias al material visual obtenido de una fuente especializada. Un experto llamado Clint Johnson registró la embarcación detalladamente en video tiempo atrás. Su labor consiste en documentar barcos en venta, realizando recorridos minuciosos por cada compartimento, mucho antes de que el matrimonio Hooker adquiriera esta propiedad marítima, incluso antes de que fuera bautizada con el nombre de Soulmate. Johnson inspeccionó y grabó cada rincón de la estructura, centímetro a centímetro. Otros expertos han analizado estas imágenes con profundidad, identificando puntos clave de interés. Revisaremos esos mismos detalles fundamentales, ya que son críticos para nuestra línea de investigación. Pero añadiremos un contexto forense adicional para comprender el peso real de estos hallazgos. Es en el análisis de las evidencias físicas donde el caso cobra una relevancia significativa. Antes de entrar, usted y yo debemos validar que este barco es efectivamente el Soulmate, porque este detalle es vital. No basta con simples suposiciones visuales. Se requiere una prueba pericial técnica irrefutable. 5 indicadores distintos nos confirman que se trata exactamente de la misma embarcación. Primero, el número de identificación del casco coincide plenamente con nuestros registros oficiales. Segundo, el identificador del casco es idéntico. Tercero, la señal de llamada es la misma. Cuarto, el MMSI, la identidad del servicio móvil marítimo, que funciona como la huella digital del barco para comunicarse, coincide plenamente. Y el número 5. Este es el detalle que para nosotros cierra el caso. Hay 2 delfines presentes. Una estatua con 2 delfines fijada en la proa, justo en la parte frontal del barco. Son visibles en el video de Boat Snoop y en las tomas del Soulmate en Marsh Harbor. Mismos delfines, mismo barco. Ahora sabemos que estamos analizando la embarcación correcta. Veamos qué hay a bordo, lo primero que Clint Johnson marcó. Y aquí es donde debemos prestar mucha atención, es el sistema de electrónica. No es un velero común. Clint, quien inspecciona barcos profesionalmente, destacó que la electrónica de esta nave
es excepcional y poco común para la mayoría de veleros. Y no se refería solamente a un GPS o una radio básica. Hablaba de todo un conjunto de sistemas complejos que, analizados desde un punto de vista forense, convierten al barco en algo muy similar a una caja negra flotante. Vamos a examinar estos equipos juntos. Primero, un sistema FLIR. Para quienes no navegan, esto es una cámara infrarroja de barrido frontal que resulta crucial en nuestro análisis. Proporciona visión térmica nocturna. Permite ver en una pantalla en oscuridad total e incluso acercar la imagen a otros barcos. Detecta personas en el agua por la noche, aunque no haya luz de luna. Pensemos en eso por un instante. Especialmente cuando Brian afirma que no pudo ver a Lynette porque la luna aún no salía. Segundo piloto automático, Raymarine doble, con un sistema hidráulico de respaldo. El barco tiene un tercer tripulante integrado. Puede navegar por sí solo. Tercero, radar en popa. Cuarto, paneles solares. Aquí el análisis se vuelve interesante. Clint Johnson notó que la configuración solar era extremadamente potente en este barco. El dueño actual le dijo que generaba cerca de 600 vatios, por lo que la nave no necesita conectarse a tierra para obtener energía y navegar. Funciona casi siempre solo con energía solar. ¿Por qué es relevante esto? Porque sabemos que el rastreo satelital del Soulmate se desconectó. La noche que Lynette desapareció, la señal de la nave cayó por 11 horas antes de volver a activarse. Ahora bien, existen explicaciones como la nubosidad, pero eso no suele cortar la señal por 11 horas seguidas. Un fallo satelital habría afectado a todos, no solo al Soulmate. O bien, alguien simplemente decidió apagar el rastreador y encenderlo tiempo después. Si la energía fallaba el sistema solar, lo habría reactivado casi de inmediato. Un fallo eléctrico es improbable. Esto sugiere que la explicación más probable para un corte de 11 horas es que alguien apagó el rastreo manualmente. Seamos cautelosos. No estamos afirmando que Brian Hooker lo hiciera. Él no enfrenta cargos criminales por el momento. Pero ¿por qué el barco quedó a oscuras durante 11 horas esa noche? Es lo que investigamos seriamente. Los investigadores analizamos esa electrónica para encontrar la respuesta definitiva. Detengámonos para ver algo más que Clint notó sobre el relato de Brian. El bote auxiliar. Brian sostiene que Lynette rebotó contra la parte trasera de ese bote auxiliar que venía incluido con el velero. El pequeño bote auxiliar que Brian y Lynette utilizaban es un Boss de casco rígido. Marca Boss. No es de goma ni inflable. Se trata de una embarcación de casco rígido. Parece más un pequeño pontón de fibra de vidrio que el bote inflable que uno imaginaría habitualmente. No rebota. Ella no rebotó. Ese bote auxiliar simplemente no tiene flexibilidad alguna. Y hay otro detalle sobre este bote auxiliar. Brian y Lynette quitaron el motor original. El bote venía de fábrica con uno de gasolina estándar. Ellos decidieron reemplazar esa unidad por un motor completamente eléctrico. Uno de esos modelos silenciosos a batería que se recargan, algo realmente poco común. Usted y yo debemos analizar este detalle con cuidado. Es un dato crucial por lo siguiente. Brian sostiene que el motor se apagó cuando Lynette cayó al agua porque ella llevaba el interruptor de seguridad. Ahora bien, un interruptor de emergencia tiene sentido en un motor de gasolina, si el conductor cae al mar. Se busca evitar que el bote siga andando, succione al náufrago o se aleje sin control. Pero analicemos esto detenidamente. Si un pasajero cae al agua, lo último que necesitas es que el motor se detenga y te deje inmóvil. Se requiere potencia para virar. Se necesita el motor para llegar hasta la persona. Y hay algo más. Un motor eléctrico fuera de borda en un bote auxiliar pequeño. Esa configuración del interruptor no es habitual. Es un motor inusual que nos genera bastantes interrogantes. Sigamos explorando el interior de la nave juntos porque el sistema del ancla nos dice mucho. En la proa del barco,
encontramos un molinete eléctrico para el anclaje. Es el mecanismo para subir y bajar el ancla operado con pedales en la parte frontal. Normalmente, una persona maneja el timón mientras otra opera el molinete desde la proa. Es un trabajo para dos. Brian relató en sus declaraciones la necesidad de ayuda para desamarrar el Soulmate debido a la ausencia de Lynette. Eso es consistente con el funcionamiento técnico de esta embarcación. Pero esto nos indica algo fundamental. La embarcación fue diseñada para operarse como un sistema de dos personas. Brian y Lynette eran literalmente cocapitanes. Había tareas asignadas para cada uno. El barco necesitaba de ambos para navegar. Bajo cubierta el barco cuenta con 2 baños completos en su estructura. Tiene un baño en la proa y otro en la popa para quienes no conozcan la terminología. Un salón amplio y cocina completa. Existe un camarote principal en la popa que cuenta con su propia escotilla de entrada independiente desde el exterior. Esa escotilla trasera es sumamente relevante. Veamos los motivos. Ocurrió cuando el personal de rescate de Hopetown llevó a Brian de vuelta al Soulmate tras recogerlo en Marsh Harbor. Los testigos afirman que Brian hacía algo extraño en la parte trasera antes de bajar. Él estaba, según los reportes del caso, manipulando de forma sospechosa esa escotilla de la popa. Algunos testigos indican que parecía estar quitando algo, posiblemente una unidad de aire acondicionado. Luego entró. Brian le comentó a un amigo que tuvo que forzar el ingreso a su propio barco. Él explicó que debió forzar la entrada porque al dejar una vivienda flotante siempre se cierra todo. Es como cerrar una casa. Debía encontrar la manera de ingresar nuevamente al interior. La teoría que estamos revisando, y quiero que la analicemos juntos, es la siguiente. La hipótesis sugiere la existencia de una llave oculta cerca de la popa que requería mover el aire acondicionado. ¿Por qué es relevante esto? Porque las autoridades estaban observando y no lograban comprender el motivo de ese comportamiento. Antes de realizar cualquier otra acción, Hooker fue directo a la popa de su bote para retirar equipo. Este es el elemento que consideramos más relevante de todos desde un punto de vista puramente forense. Esa embarcación cuenta con registros electrónicos exhaustivos, no solo los datos básicos del rastreo satelital. Confiscamos varios dispositivos electrónicos del Soulmate tras obtener una orden judicial de registro. Teléfonos celulares, equipos de navegación y los propios sistemas internos. Lynette mencionó que Brian solía obsesionarse con la red del bote. El sujeto instalaba activamente más tecnología en una nave que ya era sofisticada para los estándares actuales. Se trataba de un hombre que comprendía perfectamente el funcionamiento de los sistemas electrónicos. Equipó deliberadamente su embarcación con sistemas muy superiores a los que utiliza cualquier navegante promedio. Esos sistemas almacenan registros que ahora nosotros como investigadores estamos analizando con detalle. Si el bote se desplazó la noche del 4 de abril, quedará un rastro digital de ello. Cualquier comunicación emitida desde esa embarcación habrá dejado un registro permanente en sus sistemas. Si los sistemas de rastreo fueron desactivados y encendidos manualmente, los datos forenses lo revelarán. Para este caso, ese bote es mucho más que una simple vivienda. Actualmente, es una escena del crimen asegurada en una boya de amarre en Marsh Harbor, Bahamas. Y cada fragmento de información recolectado allí constituye evidencia potencial para nuestra investigación. Analicemos juntos la versión de Brian punto por punto, tal como lo haría un fiscal en la corte. De la misma manera en que nosotros lo estamos haciendo paso a paso en este momento. Hay piezas que simplemente no encajan, pero debemos mantener la objetividad y el rigor profesional. Queremos ser honestos al distinguir cuáles son los hechos documentados y cuáles son las interrogantes que planteamos. Iniciemos analizando cuidadosamente la línea del tiempo de los eventos reportados. Brian
sostiene que abandonaron el Abaco Inn tras cenar y beber sobre las 7:30 de la tarde. Afirma que Lynette cayó al agua poco después de eso, coincidiendo con la hora del atardecer. La puesta de sol en las Bahamas, aquel 4 de abril, fue aproximadamente a las 7:40 de la tarde. Relató que la luna aún no salía, y la visibilidad era nula mientras gritaba buscándola por 1 hora. Asegura que ancló el bote auxiliar y luego se dejó llevar por la corriente marina. Remó 4 millas a oscuras, con vientos de 20 nudos hasta llegar al astillero a las 4 de la madrugada. Transcurrieron 8 horas desde la supuesta caída al agua hasta que Brian contactó con la primera persona. 8 horas fundamentales antes de que alguien pudiera siquiera iniciar las labores de búsqueda y rescate. Es relevante mencionar que el propio Brian se encargó de trazar un mapa de su ruta. Tomó una captura de su trayecto en Avionics, una aplicación de navegación GPS muy común entre navegantes. Luego compartió esa imagen con sus allegados y con la cadena de noticias CBS. Según los informes, el mapa muestra la ruta del bote auxiliar desde el punto del incidente hacia el oeste. Hay un detalle sumamente inquietante sobre ese gráfico en particular. Él mismo lo dibujó y compartió de forma proactiva, lo que podría indicar transparencia absoluta. O quizás intentaba establecer un rastro documental sobre una ruta que le convenía que todos creyeran. No estamos afirmando cuál fue su verdadera intención, pues ambas posibilidades siguen abiertas. Consideremos ahora juntos la figura de Carly Ellsworth, quien se encuentra en el corazón de esta historia. Carly es la hija de Lynette, nacida de una relación sentimental que ella tuvo previamente. Tiene 28 años, y desde que supo que su madre estaba desaparecida, no ha parado de investigar. Ha planteado preguntas críticas que nadie en el círculo cercano de Brian ha querido responder todavía. Expresó ante la prensa que no comprende por qué Brian no ancló y nadó para rescatar a su madre. Debemos recordar que él es un antiguo miembro entrenado de la Marina. Él mismo se describió como un navegante experto que utilizaba frecuentemente el bote auxiliar para sus traslados. Viajaban seguido sin chalecos salvavidas. Si tu esposa de 25 años cae al agua en la oscuridad, le cuestionamos por qué, siendo exmarine y navegante experto, no se lanzó al agua tras ella. Ella reveló a la cadena Fox News un detalle que resulta todavía más alarmante. Denunció un historial de asfixia y amenazas constantes de arrojarla por la borda. Analicemos ese punto de nuevo. La amenazaba con tirarla por la borda. Y aquí estamos. La defensa de Brian ha negado esas acusaciones de manera categórica. Pero los registros judiciales confirman que en 2015 ambos tuvieron un altercado doméstico. Lynette declaró a la policía que Brian la había golpeado directamente en la frente. Ella también terminó arrestada bajo cargos de agresión en aquel entonces. Aunque la fiscalía determinó que no había pruebas suficientes para saber quién inició la pelea. El caso fue desestimado finalmente, sin que se presentaran cargos formales. Ambos tenían problemas legales. Carly informó a CNN que Lynette ya lo había abandonado antes. Lynette solía regresar a Florida para refugiarse con su familia en esos episodios. Relataba que la situación en ese bote se había vuelto realmente insoportable para ella. Tenía incluso un boleto de avión para el 11 de marzo, para dejarlo nuevamente. Nunca lo usó. 3 semanas después, simplemente había desaparecido de la escena. Usted y yo debemos notar un detalle que analizaremos más a fondo próximamente. Pero sería un error investigativo no mencionarlo en este punto de nuestro análisis. Lynette trabajó en AT&T décadas y acumuló $650,000. Ella lo vendió todo para financiar ese estilo de vida en alta mar. Prácticamente puso todo su futuro financiero en esa aventura compartida en el Soulmate. Brian Hooker, por el contrario, presentaba un perfil financiero muy distinto. Varios testigos indican que él ya había agotado todos sus ahorros para el retiro.
Y ese bote anclado en Marsh Harbor es hoy por hoy el hogar de Brian. No tiene a dónde ir. Viajó a Sacramento para estar con su madre y hermana. Tenemos reportes de que también cuenta con posibles vínculos en el estado de Michigan. Pero el Soulmate y todo lo valioso que construyeron juntos ahora le pertenece solo a él. No estamos sacando conclusiones, simplemente estamos siguiendo la ruta del dinero. Volveremos a esto, pero mantengamos ese dato presente mientras usted y yo avanzamos. Bien, aquí es donde llegamos a la información revelada en las últimas 24 horas. Esto es crucial. El 5 de mayo de 2026, tras un mes de la desaparición. La Guardia Costera estadounidense. Su servicio de investigación, el CEGIS, pidió ayuda al público para obtener información. Difundieron imágenes y usaron las redes sociales para llegar a posibles testigos. Buscan activamente al propietario de un velero muy específico que fue visto en la zona. Estaba anclado en Outpats Bay, donde estaba el Soulmate, el 4 de abril. Era el año 2026, la misma noche en que ella desapareció. Según un memorando oficial que obtuvo la cadena CBS News, los ocupantes de dicho velero podrían tener datos vitales para la investigación federal en curso. Permítame explicar por qué esto resulta tan significativo en varios niveles para nosotros. Primero, el CGIS no es la policía local de las Bahamas. Son agentes federales de Estados Unidos bajo el mando del Departamento de Justicia. Que abrieran una investigación criminal y lo confirmaran públicamente no es un procedimiento de rutina. Ya no se trata de un simple caso de persona desaparecida en manos locales. El caso es ahora federal. Que busquen un bote testigo tras un mes nos indica hacia dónde se dirige este caso. No nos limitamos a revisar únicamente lo que Brian Hooker declaró. Tampoco nos conformamos con analizar los datos electrónicos del Soulmate. Estamos rastreando a las personas que estuvieron físicamente allí presentes. Testigos que pudieron ver o escuchar algo. Outpats Bay es una zona de anclaje. Es un punto donde suelen agruparse botes. Es muy probable, y como investigadores lo creemos, que alguien en aquel velero misterioso estuviera allí la noche del 4 de abril. Quizás vieron salir el bote del Soulmate, o tal vez escucharon algo inusual. Tal vez presenciaron el momento exacto en que el bote regresó sin Lynette. O quizás, y esta es la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, vieron algo en esa embarcación que Brian Hooker no quiere que nadie llegue a saber jamás. Se ha informado que nuestros agentes están realizando interrogatorios activamente esta misma semana. No es solo revisar expedientes, son entrevistas presenciales que están ocurriendo ahora mismo. Hay otro detalle relevante, según fuentes cercanas a nuestra investigación en curso. Estamos mirando mucho más allá de la simple ruta seguida por el bote. Superando el mapa de Navionics y el relato de Brian, ampliamos el alcance. Analizamos lo ocurrido en el Soulmate en el anclaje antes de que el bote partiera. Pensemos detenidamente en lo que esto implica. La historia oficial inicia cuando Brian y Lynette suben al bote tras cenar aquella noche. Pero nos preguntamos si ese es realmente el punto donde comenzó todo. Si el dueño de ese velero aparece y confiamos en que lo hará pronto, si posee información sobre una mujer desaparecida, por favor preséntese y hable con nosotros de inmediato. Este caso podría cambiar repentinamente. Ese testigo podría confirmar o desmentir lo dicho por Brian Hooker. Necesitamos esa verdad. Quien tenga información puede enviarla mediante la aplicación oficial de pistas del CEGIS. Disponible en iOS y Android. El reporte es anónimo. Les dejaremos los detalles aquí debajo. Si estuvo en las Bahamas específicamente en la zona de Elbow Cay, en Hopetown o Outpats Bay, en el área de Marsh Harbor la noche del 4 de abril de 2026, o si conoce a alguien que estuvo allí, avísenos. Permítanme conectar ahora los hallazgos sobre el barco, los sistemas electrónicos y el rastreo, vinculando los dispositivos incautados
con este llamado urgente que estamos haciendo al público. Estudiamos cómo el rastreo satelital del Soulmate se desconectó por unas 11 horas la noche en que Lynette desapareció misteriosamente. Vimos que la energía solar del bote es tan avanzada que un simple fallo eléctrico es una causa casi imposible. Evaluamos a fondo cada sistema electrónico, el radar y la cámara térmica, cuyas unidades de navegación generan un registro forense detallado de casi todo lo que ocurre dentro y alrededor de la embarcación. Como investigadores, ya tenemos esos dispositivos. Fueron incautados mediante una orden judicial. Estamos procesando toda esa información en este preciso momento. Los datos revelarán si el Soulmate se movió de su posición original esa noche. Hubo sistemas desactivados manualmente. Buscamos comunicaciones en los dispositivos del barco. Mensajes o llamadas que contradigan directamente la cronología de eventos de Brian. Brian mismo trazó un mapa detallando la ruta de su bote. Compartió ese croquis con sus amistades y también con diversos medios de comunicación. Esto podría interpretarse como el gesto de un hombre inocente que desea colaborar con nosotros. Pero también podría ser una táctica, algo que nosotros como investigadores forenses estamos entrenados para detectar. Observamos un intento de establecer una narrativa oficial antes de que los datos de los sistemas del barco cuenten otra historia. Analicemos ahora lo que sucede con las aplicaciones de navegación modernas como Navionics. Estas registran coordenadas datos GE, PS, rutas y marcas de tiempo exactas. Si el teléfono de Brian estaba vinculado al sistema, y considerando que es un hombre con amplios conocimientos técnicos, sabiendo que Lynette publicó que él mismo había configurado la red del barco, esos registros existen, y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera ya los tiene en su poder. El barco misterioso es clave porque podría corroborar o desmentir todo lo que Brian afirma que ocurrió esa noche. Sin embargo, la evidencia digital extraída del Soulmate no requiere de testigos humanos. Es un registro frío y los datos nunca mienten. Evaluemos juntos el estado actual de todas las piezas de este caso. A la fecha, Lynette Hooker lleva un mes desaparecida y su cuerpo aún no ha sido localizado. Los operativos de búsqueda que involucran a la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas, la policía local y la Guardia Costera pasaron oficialmente de una fase de rescate a una de recuperación. Las autoridades informaron que agotaron las zonas de búsqueda tras analizar patrones de mareas deriva y vientos. Esta es una noticia devastadora para todo su círculo familiar, y sospechamos que resulta especialmente doloroso. Para su madre, Darlene Hamlet, quien manifestó públicamente tener demasiadas preguntas sin respuesta. Ella mencionó que aún mantienen la esperanza de un desenlace positivo en esta tragedia. Carly Ellsworth, quien ha liderado campañas de recaudación y presión en redes sociales para apoyar la búsqueda, ha sido la voz más incansable exigiendo respuestas. Contrató abogados y fue interrogada por los investigadores federales durante 2 horas completas. Ella no se detendrá. Mientras tanto, Brian Hooker se encuentra actualmente en Estados Unidos. Ahora cuenta con 2 abogados defensores. Terrell Butler lo representó en las Bahamas y Crystal Marie Hauer lo hace ahora en Michigan. Sigue siendo el principal sospechoso en la investigación bahameña, según el comisionado de la policía. No enfrenta cargos todavía y asegura que su intención es seguir buscando a Lynette. El velero Soulmate sigue amarrado a una boya en Marsh Harbor. La embarcación permanece allí y es vigilada por las autoridades cada día. El barco se queda en las Bahamas mientras Brian está en Michigan, su único hogar. En algún momento, alguien tendrá que decidir qué curso de acción tomar con esa nave. Es un punto crítico. Nuestros colegas federales están trabajando activamente en este expediente, realizando diversos interrogatorios esta semana, rastreando el barco testigo y analizando minuciosamente toda la evidencia electrónica incautada.
El caso no se está cerrando, se intensifica. Brian ha declarado su inocencia públicamente en repetidas ocasiones, afirmando que todo fue un trágico accidente, sosteniendo que el viento y las corrientes se llevaron a su esposa pese a sus esfuerzos por salvarla. Si esto es cierto, la evidencia científica terminará por confirmarlo. Los datos del sistema del barco respaldarán su versión. El dueño del barco misterioso validará su cronología y confirmaremos si su relato coincide con la realidad de esa terrible noche. Pero si no es verdad, si ocurrió algo cerca del Soulmate que Brian ha preferido omitir en sus declaraciones. Esta nave equipada con cámaras térmicas, radares, paneles solares y avanzados sistemas satelitales nos proporcionará a los investigadores todas las respuestas que estamos buscando. Porque es imposible operar una embarcación así sin dejar un rastro digital profundo. El Soulmate sabe qué pasó esa noche, y dudo que alguien que oculte la verdad tenga oportunidad alguna. Es necesario detenernos un instante y analizar a fondo quién era realmente Lynette Hooker para comprender el trasfondo de esta compleja tragedia. Ella era una mujer que descubrió el océano y decidió convertirlo en su hogar. Al observar su vida en tierra, ella decidió que buscaba algo más y anhelaba alcanzar el horizonte infinito. Documentó cada detalle de su travesía desde los días soleados hasta las tormentas más crudas. Ella solía describir el mar como su lugar de paz absoluta. Su última publicación indicaba que no se movería por un tiempo y que aún debería estar allí. Seguimos buscando respuestas. Esta investigación sigue actualmente en curso. Cada reporte mediático y cada análisis profundo sobre este complejo caso criminal, de cada periodista que ha dado a este hecho la relevancia necesaria, es una pieza de un rompecabezas de 1000 partes. Algunos fragmentos aún no encajan. Ustedes y yo seguimos esperando respuestas mientras la imagen general comienza a aclararse. Actualmente el elemento más crítico es aquel velero misterioso. Ese testigo silencioso presente en la bahía Aunt Pat el 4 de abril. Si alguien estuvo allí o conoce a un testigo, es vital que se comunique pronto. Pueden descargar la aplicación de denuncias CGIS para enviar información anónima. Encontrarán el enlace en la descripción. No buscamos señalar culpables sin pruebas. Buscamos esclarecer qué le ocurrió a esta mujer de 55 años que merece justicia. Lynette no ha sido olvidada y agradecemos a todos por seguir este análisis detallado. Sigan atentos a nuestras próximas actualizaciones. Volveremos en cuanto surja una novedad importante, porque aún queda mucho por revelar. Analizaremos sus finanzas, su fondo de retiro y la cronología previa al 4 de abril. Hay mucha evidencia por procesar, y ustedes y yo vamos a profundizar en cada detalle. Si poseen datos sobre la noche del 4 de abril o este incidente, sobre las embarcaciones en la bahía Aunt Pat, o los movimientos del Soulmate cerca de Marsh Harbor, hablen con nosotros, aunque crean que el detalle es pequeño o irrelevante. Dejen que los investigadores determinen qué es relevante, porque la vida de Lynette importa. Cuídense mucho y mantengan presente que la verdad es simplemente absoluta.